el tema que voy a abordar, yo sé de antemano pues que no es un tema pacífico, hay diferentes opiniones, pero la idea es precisamente que a través del diálogo que se puede generar desde la academia podamos debatir, podamos intercambiar opiniones, pues porque al final esa es la mejor forma de ir construyendo conocimiento. Y más en el ámbito del derecho que tanta falta nos hace. Y bueno, pues claro, ustedes ya se dan cuenta que hice ahí un saludo en el chat, pues porque me dio mucho gusto ver a la licenciada Araceli Cruz, que bueno, pues tengo la oportunidad, la posibilidad de conocerla desde hace pues ya algunos años y ya tenía mucho que no la veía y me dio mucho gusto verla aquí. Pues por supuesto también a todas y a todos ustedes que se han tomado el tiempo para estar presente en esta conversación. Bueno, pues a mí me han pedido que hablemos sobre los estereotipos de género en el derecho penal. Y pues de pronto le decía al estimado Rodolfo que de pronto siento que hablo sobre lo mismo, pero insisto, o sea, no es un tema pacífico, entonces todavía es importante como seguirlo conversando. Ya hay un montón de cosas que se han escrito, ya hay pronunciamientos muy importantes por parte de tanto tribunales nacionales como tribunales internacionales que han hablado sobre la importancia de identificar y de eliminar particularmente los estereotipos que son nocivos, específicamente los estereotipos de género, sobre todo pues cuando se utilizan en el sistema penal o en el lenguaje o en las resoluciones de las autoridades, porque se ha identificado claramente que tienen efectos nocivos, que tienen efectos dañinos, efectos que resultan ser contrarios a los fines de la justicia. Entonces, bueno, voy a hablar precisamente desde una perspectiva teórica, primero, que implican estos estereotipos, voy a poner algunos ejemplos y también quiero aprovechar precisamente para que hablemos de algunos casos que hemos litigado y donde precisamente parte de la defensa que se ha construido y que ha tenido, por supuesto, un resultado exitoso, ha sido precisamente a partir de la identificación de los estereotipos de género y ponerlos sobre la mesa precisamente de las autoridades jurisdiccionales que en principio no las habían identificado. Entonces, de eso quiero comentar. Si me pueden poner, por favor, o habilitar la función de compartir, tengo una presentación que me gustaría eh, que me ayudara precisamente a manera de guión. Vamos a ver. Bueno, aquí me tienen que habilitar. Eh, y bueno, eso es justamente lo que quiero que empecemos a compartir. También voy a presentar dos videos que espero no tengamos ningún problema técnico precisamente para verlos. De hecho, justamente para evitarlo voy a quitarme los audífonos porque en mi experiencia eso es lo que ha pasado, que evita que se puedan ver, pero espero que no tengamos tampoco problemas con el micrófono. Entonces, o sea, creo que básicamente me tienen que poner como anfitriona y ya después yo les regreso la posibilidad. Vamos a ver. Listo, ya. Excelente. Entonces, vamos a ver. Ustedes pueden ver mi pantalla. Bueno, ahí está, la presentación. Bueno, antes de entrar a definir qué podemos entender por estereotipos de género, precisamente para primero definirlo y luego entrar a ver cómo estos se pueden ver reflejados en el derecho penal, me gustaría iniciar con una reflexión así, en general. Porque claro, o sea, la identificación de los estereotipos de género no es un asunto aislado. Es una posible, o sea, nos permite la identificación de los estereotipos de género precisamente y su eliminación precisamente forma parte de una metodología y esa metodología tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género en el derecho, en el litigio, en las decisiones judiciales, en la forma en la que se investigan los delitos, etcétera. No solamente en la parte penal, aunque yo me he centrado mucho más en la parte penal, pero en realidad es que la idea es que esto se pueda ver reflejado, se pueda identificar, no solamente en la materia penal.
Pero entonces quisiera que nos preguntáramos qué pasa justamente, cuáles son los obstáculos a los cuales nos encontramos cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres y por qué a pesar de tener un marco jurídico muy amplio que se ha ido construyendo de manera muy reciente, porque en realidad no ha sido desde hace mucho tiempo, o sea, prácticamente desde los 90 es cuando hemos ido construyendo un marco jurídico que nos habla de los derechos humanos, pero no solamente de los derechos humanos, sino de los derechos humanos de las mujeres. Recordemos que es justamente en los años 90 cuando las Naciones Unidas pues sí hablan de algo muy específico. Empiezan a hablar de que la violencia contra las mujeres puede ser considerada una violación a los derechos humanos. ¿Por qué hago esta relación entre violencia contra las mujeres y derechos humanos? Precisamente porque aunque tenemos un conjunto de instrumentos desde la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos hasta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tenemos otros instrumentos internacionales específicos que hablan concretamente de mujeres, como puede ser la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, como puede ser la Convención Belém do Pará, donde el sujeto jurídico a proteger tiene que ver con las mujeres. Lo cierto es que todos estos instrumentos que no son específicamente para las mujeres, es muy importante que se piensen o que se analicen en clave de género. ¿Por qué? Porque muchos de estos instrumentos internacionales reconocen como violaciones a derechos humanos esas violaciones que ocurren en el ámbito público. Y en el ámbito público, históricamente, quien ha ocupado ese espacio son precisamente los hombres. O sea, sí, las mujeres hemos avanzado de manera importante, pero históricamente las mujeres no hemos estado ocupando incluso ese espacio. O el trabajo y la contribución que hacemos en ese espacio público pues no necesariamente se nos ha reconocido. Y eso tiene que ver en un proceso histórico. Y eso, pues eso, digamos, podría ser motivo de otra charla. Pero partiendo de esa idea, esos instrumentos internacionales que reconocen ciertos derechos humanos y ciertas conductas en las que puede incurrir el Estado como violaciones a los derechos humanos, no están necesariamente en clave de género. ¿Por qué? Pues porque generalmente quienes van a cometer esas violaciones van a ser ni nada más ni nada menos que agentes del Estado. Cuando pensamos en cuáles son las principales violaciones a derechos humanos de las mujeres y cuando pensamos quién puede vulnerar esos derechos, pues es precisamente personas que no necesariamente están vinculadas al ámbito público o no necesariamente están vinculadas al ámbito público o que no son necesariamente agentes del Estado, sino que son particulares. Por eso hacemos este vínculo entre la violencia contra las mujeres y la violación a los derechos humanos y los derechos humanos reconocidos. En los 90, la Convención Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconoce que uno de los derechos que tienen las mujeres es precisamente el derecho humano a una vida libre de violencia. Y cuando pensamos quién puede vulnerar esos derechos, pues es precisamente no, en primer lugar, agentes del Estado, sino otro tipo de personas, en este caso particulares. Y cuando pensamos en el caso mexicano, pero no solamente en el caso mexicano, lo podemos pensar en cualquier país latinoamericano e incluso europeo, quien principalmente va a vulnerar los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia, pues generalmente va a ser una persona integrante de la familia, en este caso, en una gran proporción, pues las personas con las cuales se establece algún tipo de relación sentimental o emocional las mujeres. Entonces, bueno, pues esa incursión del reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos es muy reciente, es apenas de los 90. Y eso pues dio pauta a que se fueran generando una serie de instrumentos a nivel nacional donde se reconocía pues esas violencias como una violación a los derechos humanos. Pero insisto, es un tema bastante reciente. Y bueno, ¿qué nos encontramos? Pues que se ha ido conformando este marco jurídico a partir de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención Belém do Pará, a partir de que se empiezan a leer en clave de género
estos instrumentos internacionales, como puede ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cómo es que hemos avanzado a que se lean en clave de género. Bueno, pues a través de sentencias importantes, como puede ser la sentencia de Campo Algodonero, pero no solo la sentencia de Campo Algodonero. Tenemos otras sentencias que han sido muy importantes, que han ido incorporando la perspectiva de género, como puede ser, como son más bien las sentencias de Inés Fernández, Valentina Rosendo, la sentencia de Mujeres de Atenco contra el Estado mexicano, todas ellas. Y todos estos instrumentos internacionales van formando de parte de este corpus juris, donde pues tenemos que sumar una serie también de instrumentos nacionales que van reconociendo la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, que van señalando la discriminación que históricamente hemos sufrido las mujeres y también han señalado esas violencias. Sin embargo, a pesar de ese marco jurídico, ¿qué es lo que ocurre? Y eso lo podemos revisar en términos estadísticos, a partir de los propios estudios, incluso empíricos, que se han realizado. Bueno, pues que tenemos una serie de derechos que no necesariamente están siendo observados. Y esos derechos inobservados pueden ser tanto en lo sustantivo como en lo procesal. También es claro que hay una discordancia entre eso que, por ejemplo, se ha establecido a nivel internacional. He mencionado ya diversos instrumentos internacionales, no solamente en términos de tratados, sino también en términos de sentencias emitidas por la Corte Interamericana, que van fijando una serie de parámetros que el Estado tiene que cumplir, porque esas sentencias van haciendo una interpretación desde esta perspectiva de género, precisamente de cuáles son las obligaciones que tienen los estados, por ejemplo, frente a la violencia que se genera en contra de las mujeres, aunque esa violencia no sea cometida por agentes del Estado o personas directamente vinculadas con el Estado, sino incluso particulares. Entonces vamos a encontrar esa discordancia entre lo que dice el estándar a nivel internacional y lo que se hace a nivel nacional. Y ahí pues tenemos un montón de ejemplos donde las personas en general nos dicen, no, no, pues sí, eso está muy bonito todo lo que nos dicen, está muy bonito eso de los derechos humanos, pero aquí la realidad es otra. Bueno, pues sí, efectivamente hay una discordancia, o bien tampoco hay una claridad sobre el derecho existente. De pronto, siempre que hablamos de derechos humanos de las mujeres, a todo mundo le parece, o de pronto a muchas abogadas o a muchos abogados, les parece que eso es muy abstracto y que eso pues resulta ser inentendible. A veces puede ser porque efectivamente la norma es poco clara y a veces porque simplemente no quieren entender. O bien tenemos una ley que está vigente, pero que de manera reiterada se está aplicando de manera inexacta o arbitraria. Vamos a ver que estas situaciones son recurrentes cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres. ¿Cuáles son los factores que generan que esos derechos humanos de las mujeres no sean una realidad? A partir, digamos, de estos 4 puntos que he mencionado, bueno, pues son muchos. Uno de los cuales vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con los estereotipos de género. Y me voy a ir explicando. Y vamos a ver por qué justamente la perspectiva de género va a ser una herramienta eficaz precisamente para identificar cuándo estamos frente a un estereotipo de género y por qué tenemos que eliminarlo de la interpretación, del análisis que estamos haciendo de la norma, o incluso cuando estamos participando en procesos legislativos, cuando estamos en la legislación incorporando un estereotipo de género y por qué ese estereotipo de género resulta ser contraproducente. Es decir, como parte de la metodología de la incorporación de la perspectiva de género, va a ser fundamental identificar esos estereotipos. Es decir, no lo es todo, es solo una parte, pero que merece justamente ser explicado con toda la profundidad que se necesita. Pero, ¿por qué necesitamos incorporar la perspectiva de género? Es decir, ya entendimos y ya explicamos que los estereotipos de género, su identificación, su eliminación o aislarlo es fundamental como parte de una metodología mucho más amplia que tiene que ver con la incorporación de la perspectiva de género. Pero eso necesariamente nos lleva a preguntarnos, ¿y por qué tengo que aplicar la perspectiva de género? Porque además, cuando hablamos de perspectiva de género, vienen a nuestra cabeza una serie de ideas, muchas de ellas muy equivocadas. Primero, pensamos que perspectiva de género tiene que ver necesariamente solo con mujeres y que eso de las mujeres generalmente
tiene o conlleva un juicio o un análisis sesgado a favor de las mujeres. Es decir, ahí ya estamos no cumpliendo con una, en el caso, por ejemplo, de las fiscalías, con una investigación objetiva, ¿no? Una obligación constitucional, o incluso en el caso de los jueces, a veces se piensa que el incorporar la perspectiva de género, eso va a traer como consecuencia que tengamos que favorecer a las mujeres, pues porque nada más que porque son mujeres. Y eso no lo es. La perspectiva de género no tiene nada que ver con eso. Esas son ideas absolutamente equivocadas. Primero, lo que nos permite la perspectiva de género es identificar varias cosas. Primero, que las normas, los principios y valores sobre los que históricamente se ha sustentado el derecho descansan en una ideología, esa ideología masculina que ha creado y recreado estereotipos. Es decir, los estereotipos están presentes prácticamente en todas las normas jurídicas. Todavía existe en todas nuestras legislaciones un montón de estereotipos que tenemos que ir eliminando porque en general lo que provocan es precisamente un trato discriminatorio, como lo vamos a evaluar. Pero lo que quiero es justamente que se vayan quedando con estas pinceladas, con estas ideas que me parecen fundamentales. Hay una jurista estadounidense, feminista, Catherine McKinnon, que además es una mujer que es profesora de una de las mejores universidades de los Estados Unidos, es una gran escritora, una gran litigante. Ella, precisamente cuando habla de el género y el derecho, ella parte de la idea de que tenemos que reflexionar porque los principios de neutralidad y objetividad que históricamente nos dicen que regulan el derecho, en realidad pues no son ni objetivos ni neutrales. Descansan en una serie de valores masculinos que han llegado a ser considerados universales. Es decir, esas normas y la aplicación de esas normas que han sido elaboradas, que han sido interpretadas, que han sido aplicadas desde esta perspectiva, hay una ideología atrás que las está sustentando. Y entonces, cuando insistimos en esta aplicación objetiva y neutral de las normas, pues equivale en realidad a insistir en una aplicación a partir de valores masculinos. ¿Cómo podemos entonces identificar cuando estamos haciendo una interpretación ideologizada, una interpretación en realidad que está favoreciendo o que ha favorecido históricamente a un grupo, pues precisamente a partir de la perspectiva de género? La perspectiva de género nos va a permitir materializar el principio de igualdad, precisamente porque vamos a poder identificar cuando hay un sesgo en la interpretación, en la aplicación o incluso en la propia redacción de la norma, que en apariencia se nos ha dicho que es neutra, que es objetiva, pero que vamos a ver que eso no es cierto necesariamente. Ahora bien, una vez planteado estas ideas en general y que los vamos a volver a traer a colación a partir de los ejemplos, quiero que analicemos qué implica un estereotipo de género. Bueno, primero habrá que definirlo. Bueno, un estereotipo de género de acuerdo a diversos tribunales, y cuando me refiero a diversos tribunales me estoy refiriendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a nuestro propio máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha señalado que un estereotipo de género es una visión generalizada o una percepción, una preconcepción que tenemos sobre determinados atributos o características de miembros de un grupo en particular, o no solamente sobre sus características, sino sobre los roles que tales miembros deben de cumplir. Aquí es muy importante y voy a hacer énfasis en esto. A partir de esta definición que estoy señalando sobre qué implica un estereotipo, nótese que no estoy diciendo que un estereotipo per se sea algo negativo. Eso es muy importante. Lo que estamos diciendo únicamente en una definición general de qué implica un estereotipo tiene que ver con una preconcepción, con una idea generalizada que tengo sobre ciertos atributos o características que tienen miembros que integran determinado grupo o los roles que deben de jugar las personas que integran los miembros de ese grupo. Por ejemplo, puedo tener el estereotipo de que todas las personas que utilizamos lentes, pues somos personas inteligentes.
Entonces, cuando yo veo o observo a una persona que usa lentes, digo, esta persona es intelectual o esta persona es inteligente. Probablemente me equivoque, pero parto de una idea generalizada. Es decir, en este momento yo no estoy diciendo que un estereotipo per se sea algo negativo. Entonces, es muy importante que lo tengan eso en cuenta. Ahora bien, estereotipar puede, y eso es importante, en realidad bajo esta idea que les acabo de comentar, estereotipar es en realidad pues un proceso mental que resulta ser indispensable, porque eso nos va a permitir organizar una serie de ideas, categorizar información y es, digamos, una forma de simplificar el entendimiento. Y eso en realidad es algo que hacemos todas las personas. Es decir, podemos conocer a alguien que no le hemos escuchado el tono de voz, que no sabemos absolutamente nada de la vida de esa persona, pero simplemente cuando la vemos ya estamos haciendo una clasificación sobre esa persona. Ya estamos diciendo si trae lentes, si usa el cabello largo, si usa el cabello corto, por el tipo de zapatos, por el tipo de ropa que usa. Yo ya estoy haciendo una categoría sobre esa persona. Es decir, todas las personas aquí hemos estereotipado. Es un proceso de mental que nos va a permitir organizar y sistematizar, categorizar información. Es parte de un proceso mental que realizamos. Es decir, no es un problema en ese momento. ¿Cuándo se convierte ese estereotipo en un problema? Bueno, pues resulta ser problemático de acuerdo a dos autoras, en este caso Rebecca Koch y Simone Cusack. Ellas han escrito mucho sobre precisamente los estereotipos en general en el derecho y particularmente sobre los estereotipos de género, pero no solamente hay estereotipos de género, hay estereotipos de orientación sexual, hay estereotipos sexuales en general, etcétera, ¿no? Pero aquí nos estamos enfocando a estos estereotipos de género. Y bueno, tanto Rebeca como Simón nos plantean precisamente un test para identificar cuándo esos estereotipos de género van a resultar un problema. Y en ese test, ellas nos dicen, bueno, van a resultar un problema esos estereotipos de género cuando yo a una persona, a partir de esa categorización que estoy haciendo, le voy a negar un beneficio o un derecho, le voy a imponer una carga o bien voy a marginar a la persona o la voy a vulnerar en su dignidad. Ejemplo. Desde mi experiencia trabajando con víctimas, considero que las personas, particularmente las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, van a actuar de determinada manera. Bueno, pues generalmente van a ser mujeres que van a estar llorando todo el tiempo, que va a tener un llanto incontrolable, que cuando acuden a denunciar a las fiscalías, pues no se van a poder estar tranquilas, no van a poder contener el llanto y seguramente su narración va a ser entrecortada. Esa es la idea que tengo de una mujer que acude a denunciar violencia sexual. Y probablemente esa idea se aplique en un montón de casos, que efectivamente, porque a partir de la experiencia de las personas que pueden tener 10 o 20 años, efectivamente hay mujeres que han actuado de esa manera. Entonces, de pronto, un día llega una mujer que no cumple con esas características. Una mujer que va, dirían en términos de los tests que se llena, pues llega perfectamente alineada, que no está de ninguna manera llorando, que de hecho no suelta ni una sola lágrima, que cuando llega y cuenta su relato, un relato terrible, pues parece no tener ningún tipo de emoción cuando lo hace. Entonces, en ese momento, yo que estoy atendiendo, pues si tengo esta idea generalizada o esta preconcepción de que las mujeres que son víctimas de violencia actúan de una determinada manera y esta víctima no actúa de esa manera, pues en ese momento yo empiezo a reflexionar y digo, no, a mí se me hace que ella está mintiendo, porque todas las mujeres, bajo mi idea, todas las mujeres tendrían que actuar de una misma forma. Yo no sé nada de esa mujer. Yo no sé si efectivamente a partir de su perfil, de sus antecedentes, de su historia de vida, pues ella actúa de esa manera así, que en realidad puede controlar perfectamente su llanto, pero no sé si es que está sintiendo por dentro. Pero de antemano yo, en la atención a víctimas o en la fiscalía, y estoy diciendo, no, a mí se me hace que esta mujer está mintiendo.
¿Por qué? Pues porque no está encuadrándose a esa idea, a esa preconcepción que tengo. Es decir, yo ahí puede ser que la autoridad le diga, no, mire señor, es que a mí se me hace que usted pues en realidad está mintiendo, claro. O sea, no he investigado nada, ni un carajo, pero yo ya le estoy diciendo que está mintiendo y entonces le estoy diciendo, señora, no le creo. Entonces ahí le estoy negando un derecho que tiene la mujer, en este caso, de acudir y denunciar y de que la institución actúe a su favor. O bien le estoy imponiendo una carga. No, ¿sabe qué, señora? Que me tiene que traer más pruebas. Es decir, ahí es cuando precisamente podemos identificar que un estereotipo de género resulta ser altamente problemático. Y eso, como lo vamos a ver más adelante, forma parte del comportamiento de un montón de autoridades. Yo estoy poniendo el ejemplo de la violencia sexual, pero vamos a ver cómo ese estereotipo se va a presentar en otros casos que además también han sido ampliamente documentados y que eso le ha generado al Estado mexicano responsabilidad internacional. Y pues por ponerles un ejemplo de lo que ha dicho precisamente la Corte Interamericana en el caso conocido como Campo Algodonero, que fue el primer caso en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando les digo el primer caso contra México, pero el primer caso en la historia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde el Tribunal Internacional se detiene precisamente a hacer un análisis de lo nocivo que resultan los estereotipos de género en la actuación de las autoridades, particularmente las autoridades encargadas de la investigación. Porque hay un pronunciamiento muy concreto de la Corte Interamericana sobre los estereotipos de género. Bueno, pues ustedes recordarán, Campo Algodonero se trata del caso de tres jóvenes que fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez ha sido señalada como una ciudad donde se cometen delitos de índole sexista, es decir, donde las mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Esto ha sido identificado desde 1996 por diversas relatoras y relatores internacionales que han documentado esa situación. Los asesinatos de mujeres se han documentado desde el 93, pero los primeros pronunciamientos internacionales datan de 1996, por eso me refiero a 1996 y no a 1993. Y bueno, el señalamiento específico de los delitos de índole sexista que después fueron profundizándose en la identificación de los estereotipos de género, tiene que ver con la respuesta de las autoridades o la falta de respuesta o cuáles eran en realidad las motivaciones por las cuales las autoridades no respondían frente a los casos de violencia contra las mujeres. Y era precisamente porque cuando, por ejemplo, pues el caso que más se ha difundido, ¿no? Cuando las madres acudían a denunciar la desaparición de sus hijas, a pesar de que había un contexto de violencia feminicida generalizado, las autoridades decían, bueno, es que seguramente se fue con el novio, seguramente anda de volada, es que anda de loca, ya regresará, vaya y consiga información y cuando tenga información, pues ya yo la revisaré. Eso son una serie de estereotipos, precisamente. Y justamente es lo que motivó a que la Corte Interamericana, por primera vez en la historia de su jurisprudencia, se detuviera precisamente al hacer ese análisis, porque lo que identificó en Campo Algodonero es que uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres tiene que ver con este tipo de opiniones, ideas preconcebidas por parte de las autoridades, es decir, de los estereotipos de género. Que lo que dice, pues la Corte es que son una serie de preconcepciones sobre atributos, características que son poseídas por los papeles que tienen que ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente, pero que estos estereotipos de género estarán asociados prácticamente con la subordinación de las mujeres. Es decir, lo que hay atrás de un estereotipo de género es en realidad una conducta altamente discriminatoria. Y quitémosle el altamente, porque ese es un elemento que yo le estoy colocando. Dejémoslo en discriminatoria.
una conducta que claramente atenta contra el principio de igualdad establecido en la Constitución. Porque si revisamos el artículo primero, no el artículo cuarto, que establece la igualdad entre mujeres y hombres, vayámonos al artículo primero. El artículo primero de la Constitución establece que todos los derechos establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución tendrán que garantizarse en igualdad, ¿no? Sin discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, etcétera. O cualquier otra condición, incluso agrega nuestro texto constitucional. Por eso, justamente cuando decimos que la perspectiva de género, que es la herramienta que nos va a permitir identificar los estereotipos de género, en realidad lo que nos permite, en últimas, el objetivo fundamental de la perspectiva de género va a ser precisamente la materialización del principio de igualdad, porque lo que estoy haciendo es eliminando cualquier sesgo discriminatorio. Entonces, bueno, también cuando hacemos una revisión de lo que ha implicado el derecho, y esta revisión lo hacemos desde una perspectiva crítica del derecho, podemos también observar que el derecho ha sido construido desde una posición que ha reproducido los intereses, las necesidades solamente de una parte de la población y que históricamente ese derecho ha invisibilizado y colocado a un lado los intereses y necesidades específicas de la otra parte de la población. Es decir, hay una serie de normas, de principios, de valores en los que van a sustentarse el derecho, donde van a descansar básicamente en una ideología masculina que ha creado y recreado esos estereotipos de género. Por eso ha habido, y hay que decirlo, ¿no? Hemos tenido una serie de avances importantes, eso no hay que desdeñarlo y no hay que dejarlo de mencionar, pero yo ya les decía desde el inicio de esta presentación, esos avances son muy, muy recientes, de los 90 en realidad. Y en realidad de pronto también han quedado como una especie de parches, o sea, hemos tenido que ir precisamente haciendo una interpretación mucho más armónica de nuestro marco jurídico, porque es eso, ¿no? Los pocos avances que hemos tenido o los muchos avances que hemos tenido, no los suficientes, de pronto han quedado como una especie de parche en nuestro sistema jurídico. Y bueno, algo que han reiterado básicamente tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordemos que nuestro máximo tribunal ha hecho y ha establecido ya desde hace muchos años, particularmente a raíz de una sentencia, que es la sentencia del caso Rosendo Radilla contra el Estado mexicano, ha establecido con la Corte Interamericana un diálogo jurisprudencial muy interesante que se ha ido nutriendo y, bueno, han reiterado estos dos tribunales, nacional e internacional, que estos estereotipos de género son particularmente graves, son terribles cuando se reflejan en la política, en las prácticas o en el razonamiento o en el lenguaje de las propias autoridades. Y bueno, no solamente campo algodonero, han habido otras sentencias, como en el caso Belis Franco, como en el caso Atala Rifo contra el Estado chileno, caso Belis Franco contra Guatemala, donde la Corte Interamericana ha reiterado lo negativo de estos estereotipos. Nada más por ponerles el ejemplo del caso Belis Franco, pues es un caso de feminicidio donde pues la joven desapareció cuando tenía 15 años, fue encontrada tiempo después asesinada y las autoridades se dejaron llevar en la investigación y en las diferentes líneas de investigación, todo tenía que ver con el entorno familiar, pues porque la dejaban salir, porque estaba muy noche fuera de su casa, porque la víctima se había colocado en riesgo. Esa básicamente era parte de la argumentación de las alegaciones por parte de las autoridades y eso conllevó precisamente a una sentencia en contra del Estado guatemalteco. Y bueno, esto que yo les decía, ¿no? Se ha buscado ajustar este enfoque jurídico a favor de las mujeres, reconociendo sus necesidades, pero bueno, no necesariamente tenemos todos los avances que necesitamos o que queremos. Y bueno, antes de entrar precisamente a abordar algunos ejemplos de cómo podemos observar o identificar los estereotipos de género, a mí me gusta traer a colación
una clasificación que hace de del componente del sistema, los componentes del sistema legal, una jurista feminista costarricense estadounidense, la doctora Alda Facio, y ella habla de tres componentes del sistema legal: el formal normativo, el estructural y el político cultural. La identificación de estos tres componentes nos permite precisamente identificar en qué parte estamos justamente actuando de forma discriminatoria. Y eso es muy importante porque también nos permite identificar si la solución a ese acto de discriminación tiene que ver con una reforma legal, tiene que ver con un cambio en la interpretación o con un cambio incluso cultural, como lo vamos a ver. Entonces, en este componente del sistema legal tenemos en el formal normativo, pues básicamente se refiere a las leyes vigentes, al derecho positivo vigente, a los tratados internacionales que han sido promulgados, a la Constitución, a las leyes, a eso se refiere. Ese es el componente formal normativo. El componente estructural tiene que ver con la interpretación que dan los tribunales, las fiscalías, las legisladoras, los legisladores precisamente. Recordemos que pues como parte precisamente de la labor de interpretación que tiene que hacerse, no solamente se hace desde las autoridades judiciales, también la policía hace una interpretación, digamos, dentro del ámbito de su competencia. Los fiscales también hacen su interpretación al momento de decidir imputar o acusar a una persona, están haciendo también una interpretación de la norma, o incluso las legisladoras o los legisladores, cuando tratan de cumplir precisamente con las obligaciones que derivan de los tratados internacionales de armonizar la legislación nacional. Ahí también se está realizando una interpretación. Y esa interpretación puede ser contraria al objeto y fin de la norma internacional o incluso de la norma nacional. Y tenemos un tercer nivel que es el componente político-cultural. Y este es básicamente habla o se refiere la doctora Facio precisamente al contenido que le han dado a esas normas, no las autoridades, sino la población, la sociedad. Y esta parte resulta ser sumamente interesante, porque aquí las normas pueden no estar vigentes, pero la sociedad considera que están vigentes y tiene que ver con la práctica de esa interpretación que se hace de las normas, pero en la sociedad. Ejemplo, el tema del abandono del domicilio conyugal. Todavía, hasta el día de hoy, hay mujeres y hay autoridades, o sea, me ha tocado particularmente autoridades municipales que le dicen a las mujeres, sobre todo en determinadas comunidades, no, bueno, es que si usted deja a su marido, la puede denunciar por abandono de hogar. Entonces, muchas mujeres a veces no dejan precisamente esos entornos violentos porque temen ser denunciadas por abandono de hogar. O sea, no existe ya esa disposición claramente discriminatoria, no existe, pero todavía persiste todavía hay una sensación de vigencia en la población y bueno, también en la peregrina idea de algunas autoridades, desafortunadamente. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se materializan en las normas o en las interpretaciones judiciales estos estereotipos de género. Ustedes pueden observar en la pantalla una jurisprudencia que fue modificada por contradicción de tesis antier. Y cuando me refiero a antier fue en el año 2005, por eso digo que fue antier, porque en realidad fue hace absolutamente nada. El estereotipo que está atrás de esta jurisprudencia, que además ha sido una de las jurisprudencias más cuestionadas, más criticadas, precisamente cuando hablamos en materia de derechos humanos, pero además en clave de género, precisamente esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la primera sala, que hablaba que no podía existir o no se actualizaba la violación por parte del cónyuge, sino lo que había era en realidad el abuso indebido de un derecho, en este caso el derecho al débito carnal. Atrás de este criterio, de esta interpretación, el estereotipo que está presente es el de las mujeres como propiedad sexual de los hombres. Es decir, una vez que las mujeres se casan, pues pasan a ser propiedad de los hombres.
propiedad en todos los aspectos, no solamente cultural, decir mi mujer, etcétera, y en eso no me voy a meter, me voy a enfocar a la parte legal, sino también en esta parte de su cuerpo me pertenece y yo puedo disponer de él. Bajo esta idea, pues las mujeres tenían, bueno, los hombres en primer lugar tenían el derecho de ejercer o tenían el derecho a gozar del débito carnal y por otro lado, pues las mujeres tenían la obligación de proporcionarlo. Cuando había violencia precisamente para imponer esa relación sexual, pues para la corte no había violación. Lo que se actualizaba era en realidad el abuso indebido de un derecho. Quiero mencionar que había diversas tesis, se modificó incluso la legislación de todos los estados a nivel federal y también a nivel de los estados, precisamente para establecer, porque cuando leemos la definición de violación es quien imponga la cópula por medio de la fuerza física o moral. Ese es como el enunciado básico del tipo penal de violación que está presente en todas las legislaciones, en todos los códigos penal federal. Pues en realidad la norma no está haciendo una distinción. O sea, no está diciendo siempre y cuando sea un desconocido, siempre y cuando no lo conozca, siempre y cuando no, o sea, no dice nada de la norma. Es decir, en la interpretación de esa norma era donde existía ese estereotipo. Para eliminar ese estereotipo, se modificó precisamente la legislación. Se estableció en la mayor parte de nuestros códigos. En el caso del cónyuge, también se considera violación. Pero ojo, hay un elemento que sigue, que continúa en muchos códigos. Los códigos penales siguen haciendo, no en todos, se sigue haciendo una distinción. Cuando la violación se comete por parte del cónyuge, pues esa distinción tiene que ver con la persecución del delito. Si es por parte de un desconocido, resulta ser un delito de acción pública, un delito de oficio. Si es cometida por parte del cónyuge, pues es un delito que se persigue a petición de parte o de querella. Es decir, aunque no se quiera, la legislación todavía hace una distinción que es altamente discriminatoria. No hay una justificación razonable o objetiva para establecer por qué en los casos de violación cometida por parte del cónyuge se persigue por querella y por qué en los casos donde es un desconocido tiene que ser un delito de oficio. Este criterio, les decía, fue modificado antier en el año 2005, es decir, hace no mucho. Sin embargo, podemos decir, ya ha habido, primero hubo un cambio en el componente, si regresamos, digamos, a estos componentes del sistema legal, podemos ver que precisamente ante esta interpretación que resultaba ser discriminatoria, es decir, haciendo esta distinción cuando se cometía por parte del cónyuge o no, se hizo una modificación formal normativa. Pero pese a esa modificación formal normativa, hasta el 2005 había una interpretación, había una jurisprudencia que por su naturaleza resultaba ser obligatoria, que todavía insistía en no se actualiza el delito de violación, en realidad eso se trata de otra cosa, no es violación. Pero bueno, se modificó antier, en el año 2005. Pero en el componente político-cultural, ese todavía no necesariamente hemos cambiado esta idea de que la imposición de la cópula por parte del cónyuge, eso es violación. De hecho, es que resulta ser medio escandaloso decirlo, ¿no? O sea, decir el esposo violó a esa mujer no resulta ser algo tan, tan fácil que sea aceptado por la sociedad e incluso por las mujeres. Todavía tenemos un montón de resistencias sociales para hablar precisamente de esta forma de violencia que es muy frecuente, lamentablemente, en contra de las mujeres. Vamos a ver otra forma en la cual se puede materializar este estereotipo.
Bueno, también esta idea que tenemos de que la violencia contra las mujeres, particularmente la de violencia sexual, es física, pero además esta idea que tenemos de cómo tienen que actuar o comportarse las mujeres. Yo recuerdo, pues desde que era estudiante en la Facultad de Derecho, que una de las grandes discusiones que tenía con mis profesores de delitos en particular y mis profesores en general de penal, cuando hablaban, porque además el ejemplo que más les encanta poner, y ustedes lo saben, o sea, el ejemplo que siempre les encanta a las personas que capacitan precisamente para capacitar en cualquier cosa, o sea, pero en el sistema penal acusatorio, para poner ejemplos, siempre se agarran el delito de violación. O sea, creo que siempre hay un exceso, un tema de apología de la violación en general en el derecho penal y en el mundo académico del derecho penal, pero no desde una perspectiva de derechos humanos, ni mucho menos de perspectiva de género, sino en realidad para minimizar justamente la violencia sexual en contra de las mujeres. Y bueno, justamente uno de los comentarios que hacían mis profesores y que además lo he escuchado un montón de veces en el ejercicio profesional, es precisamente cuando esta frase, este medio comisivo que está presente pues, en la redacción del tipo penal de por medio de la fuerza física o moral. Y entonces, básicamente, pues lo que se espera es que las mujeres, cuando son víctimas de violencia sexual, pues se opongan y que esa oposición tiene que ser palpable, tiene que ser evidente y esa evidencia pues solamente puede ser a través de pues que ellas claramente su cuerpo se verifique que se opusieron a esa agresión. Y yo decía, y uno de mis profesores utilizaba la frase y decía, bueno, pues es que si no, no es delito, es deleite. O sea, básicamente bajo la idea de que si las mujeres no están manifiestamente defendiéndose de esa agresión, pues en realidad lo están aceptando. Es decir, cuando se insiste desde el movimiento de derechos humanos, desde el movimiento de mujeres, decir no es no, eso de pronto como que no se logra entender claramente, ¿no? Y bueno, pues justamente esa idea que permanece en la enseñanza jurídica, que permanece también culturalmente, pues tampoco está sobre la nada. O sea, hay una serie de criterios que lo siguen sustentando. Precisamente cuando revisamos, por ejemplo, este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habla sobre cuando el sujeto pasivo, o sea, la víctima, es sordomuda. Y entonces dice la corte, bueno, o sea, que sea sordomuda no la incapacita físicamente, para que por sí, o sea, la sordera no le va a generar la ausencia de fuerza física o necesaria para oponerse o manifestar la falta de consentimiento. Claramente, este criterio pues está estereotipando, incluso la forma en la que tienen que actuar las víctimas o cómo se espera que actúen las víctimas. Hay una serie de estándares y justamente ustedes pueden ver en la columna del lado derecho la regla 70 de los principios de la prueba en casos de violencia sexual de la Corte Penal Internacional, que es un tribunal precisamente a nivel internacional, pero en materia penal. Y justamente estos principios de prueba y por las características de la violencia sexual, de las características en cómo se comete el delito, porque además siempre genera todo un debate, ¿no? De cómo vamos a valorar la prueba, cómo vamos a considerar si es un delito de realización oculta, ¿no? ¿Qué testigos tenemos? No, pues ninguno. Si las personas son señaladas de violadores, no de, a veces de cínicos, ¿no? Entonces, justamente la Corte Penal, atendiendo a estas particularidades que tiene este delito, ha establecido una serie de estándares con las cuales se tiene que valorar esa prueba. Entonces, por ejemplo, ha dicho que el consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar consentimiento, un consentimiento libre y voluntario. Por ejemplo, el miedo. Tenía miedo, me dijo que me iba a matar y tenía miedo de que efectivamente me matara. Entonces, simplemente no puede decir nada. Ah, no, pero es que no te resististe. Ah, es que no podía porque tenía miedo.
El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. Había un entorno coercitivo. Ella no podía o no tenía la posibilidad de decidir, no tenía escapatoria, le cerró la puerta, la metió a su casa, a su despacho, estaban adentro de la oficina, etcétera. Y le puso llave, no tenía posibilidades de salir, de escapar, tenía miedo. Eh, el consentimiento no podrá inferirse del silencio o la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. O sea, claramente, con esta regla establecida por la Corte Penal Internacional, se desmonta precisamente pues, en lo que se ha avanzado la mayor parte de los criterios y la interpretación que históricamente se ha dado a los casos de violencia sexual. Y algo fundamental, la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual, del comportamiento anterior o posterior. Es decir, no tenemos por qué meternos en la vida privada de las víctimas. No, pero es que antes se dedicaba a la prostitución o antes tenía muchas parejas sexuales o después de la agresión tuvo muchas parejas sexuales. Eso no es el tema. Eso no es parte de los elementos que tienen que colocarse al momento de valorar o atender. Y como podemos ver, pues todo esto siempre forma parte tanto de la investigación, de el enjuiciamiento, de la forma en la que se están valorando, particularmente los casos de violencia sexual. Por ejemplo, veamos un estereotipo en la forma en la que históricamente se ha valorado la prueba, particularmente en los casos de violencia sexual. Ha habido un cambio de criterio, bueno, que ha generado toda una serie de debates, una serie de escándalos en el mundo jurídico, porque básicamente, pues lo que han dicho es que entonces ahora solamente tenemos que creerle a las víctimas. Bueno, es que siempre hemos tenido que creerle a las víctimas. O sea, de pronto el pensar que las mujeres en un sistema jurídico, en un sistema judicial, en un sistema de procuración de impartición de justicia como el que tenemos en este país, con un nivel de impunidad del 98%, pensar que las mujeres pues nos despertamos una mañana y decimos no tenemos nada que hacer, pues ¿por qué no vamos a denunciar a alguien por violación? Más aún cuando a quien se denuncia es una persona desconocida. O sea, cuando se parte del hecho de que las mujeres están mintiendo, pues claramente hay un problema. Pero además, en la forma en la que históricamente se ha valorado la prueba. Entonces, bueno, vamos a revisar precisamente cómo la Corte, la Suprema Corte, en el amparo en revisión 3186, y le han seguido otros, es decir, vamos a tener jurisprudencia, la Corte ha establecido o ha fijado una serie de parámetros distintos de cómo tenemos que hacer esa valoración. Y claramente ha hablado de los estereotipos de género. Y entonces lo que la Corte ha dicho es, se debe considerar que los delitos de tipo sexual son una forma de agresión que en general se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima. Es decir, lo que ya sabemos y que siempre repetimos, pues que son delitos de realización oculta. Y que entonces, dice la Corte, requieren de otros medios de prueba distintos precisamente para poder ser investigados y para poder ser procesados y, por supuesto, para ser juzgados. Por ello, ha dicho la Corte, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre ese hecho. Otra vez, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre ese hecho. Es decir, yo voy a partir de que le tengo que creer a la víctima. Yo voy a partir de que esa víctima no se levantó un buen día y dijo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir a denunciar a alguien. No, no, no. Esa mujer acudió a decir la verdad ante la autoridad. También, dice la Corte, se tiene que tener en cuenta que la propia naturaleza traumática del delito y de los actos de violencia, o sea, que genera propiamente la violencia sexual. Por lo tanto, pueden existir variaciones que no deberían de ser consideradas, es decir, que no podrían ser consideradas para restarle valor probatorio a la declaración de la víctima. En otras palabras, lo que está haciendo la Corte precisamente es incorporar la perspectiva de género y lo dice precisamente en esta sentencia de amparo en revisión. La forma en la que históricamente se ha valorado la prueba de un testigo
no puede ser la misma forma en la que se tiene que valorar el testimonio de una víctima de violencia sexual, porque tenemos que considerar un montón de elementos. Por ejemplo, tenemos que considerar elementos subjetivos, es decir, tenemos que considerar las características de la víctima. ¿Qué implica eso? Pues considerar su edad, su condición social, su pertenencia a un grupo históricamente vulnerado o discriminado, por ejemplo, que si es niña, si es una persona indígena, esos son elementos que tenemos que considerar. Tenemos que considerar, por ejemplo, y eso tiene una importancia tiene una importancia. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, y que lo hemos identificado en otros estados con una importante presencia de población indígena. Se utilizan generalmente pruebas o test en materia psicológica que tienen contenidos estandarizados. Es decir, test que no necesariamente, no voy a afirmarlo, pero casi lo estoy segura, que test que no tienen incorporados una perspectiva intercultural. Entonces, si tú a una mujer indígena, probablemente monolingüe o que entiende algunas palabras solamente español o que habla solamente algunas palabras en español, utilizas un test de estos test, insisto, estandarizados y se le pregunta a esa mujer, oye, ¿y tú te has sentido decaída, te has sentido triste, has dejado de hacer tus cosas a partir de la fecha tal en que ocurrió? Pues probablemente la palabra decaída a una mujer indígena no le haga absolutamente nada de sentido. Es más, no entiende ni sabe exactamente a qué se refiere la palabra decaída. No hay una forma de traducir ese término en ¿les gusta triqui? ¿Has dejado de hacer tus cosas? Pues es altamente probable que no, porque esa mujer tiene que salir a trabajar, si no, no tiene con qué comer o darle de comer a sus hijas o sus hijos. Entonces, muy probablemente ante esas preguntas ella va a responder no y no. Entonces, les puedo apostar que una vez que ella responda a esas preguntas, muchas que no le van a hacer ningún sentido y que no tienen absolutamente nada que ver con su entorno, pues es altamente probable que la profesional o el profesional que haga la evaluación va a decir, ah, no, pues es que a esta mujer no le ha pasado nada o esta mujer está perfectamente y pues ya, nada, no presenta ningún daño. Se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción. Es decir, no es que estemos diciendo, y eso es muy importante, ojo, no se está diciendo que solo es la declaración de la víctima. Se está diciendo que es muy importante y que por supuesto no lo es todo, pero tampoco es nada. O sea, es muy importante la declaración de la víctima al hacer la valoración de la prueba en los casos de violencia sexual, pero se tiene que allegar de otros elementos de convicción, recordando que ese testimonio sí es una prueba fundamental, pero que hay otros elementos que pueden ayudar. Por ejemplo, pues los dictámenes médicos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios. ¿Qué es lo que trata de decirnos la Corte? No tenemos que descalificar inmediatamente precisamente ese testimonio. Tenemos que considerarlo como un elemento muy importante, no solamente al momento de investigar, sino al momento de juzgar. Y por supuesto, aquí le da validez, que eso también me parece muy importante, sobre todo en el marco del sistema penal acusatorio, porque ustedes saben que pues hay un montón de posiciones que claramente nos dicen que la prueba circunstancial tiene que ser eliminada y no tiene que, que tenerse en cuenta. Sin embargo, para los casos de violencia sexual, no solamente la Suprema Corte, sino también la Corte Interamericana le han dado plena validez a las pruebas circunstanciales. Y bueno, vamos a analizar un caso en específico precisamente para seguir hablando de los estereotipos de género. Este caso creo que nos va a permitir ver cómo en los hechos el sistema penal puede ser altamente perjudicial cuando los operadores jurídicos pues se dejan guiar por esos estereotipos. Este es el caso de Daphne McPherson. Ustedes van a conocer su historia en este momento. Voy a ponerlo. Para
acreditado el delito por el cual se está acusando a Dafne Taviter y será suficiente para condenarla como responsable del delito de homicidio calificado agravado en agravio de una menor recién nacida sin nombre del sexo femenino. Es cuanto, señor. Gracias. Salí a comer a las 4, 5:30 regresé de comer. Entré a Liverpool. Yo traía cólicos. Entonces yo le hablé a la enfermera nunca me contestó en su extensión y sentí como se me rompió como una liga dentro de lo que es el tronco, dentro del estómago, y me dieron muchas ganas de ir al baño y no me dio ni tiempo de sentarme. Cuando sentí que se cayó algo, no reaccioné, empecé a sentir que sangraba, me empecé a marear, me senté, volteé a ver y era un bebé. Me dio miedo, no sabía qué estaba pasando. Me mareé, perdí el conocimiento, no me acuerdo de muchas cosas. Sentí que pasara mucho tiempo cuando llegó la enfermera. Cuando supe que era ella, le abrí la puerta y le dije que tenía mucho miedo, que era un bebé, que yo no sabía que estaba embarazada. Ella me agarró y me dijo que todo iba a estar bien. De ahí ya no supe. Walking into open space, walking into open space. El parto fortuito es una condición espontánea, es un nacimiento por vía vaginal que se da fuera de las instalaciones hospitalarias y que no son condiciones óptimas para la atención tanto de la madre como del recién nacido. Uno de nuestros principios médicos es brindar atención oportuna y eficiente. El caso se le negó la atención pediátrica al no tener acceso a los paramédicos para ser trasladado a un lugar donde contara tanto con el personal como con la infraestructura para ser atendido del binomio. Por supuesto que estamos ante un caso de violencia obstétrica, ante la falta de oportunidad en la atención, el trato discriminatorio que recibió Dafne, la falta de atención médica de calidad, eso es incurrir en casos de violencia obstétrica. Esa teoría de que ella no tenía conocimiento del embarazo, porque, repito, si ella vio que nació, lo hubiera hecho. Es más, yo creo que ni un perro hace eso, ¿sí? O una perra de que ve que su hijo nació y va a procurarle la muerte. Es por instinto. Fiscal, entiendo sus expresiones, pero omita sí, señor juez, una disculpa. Analogías. Una disculpa, señor juez. Yo digan ellos, yo no lo hice. Yo no, solamente yo no pude reaccionar. Yo entré en una crisis y no pude reaccionar. Yo tengo a mi bebé, a mi niña. Soy madre soltera, pero siempre he dado todo por mi hija. Mis papás están enfermos y yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo solamente no pude reaccionar. Walking into open space.
Bueno, a ver, vamos a regresar a la presentación. Vamos a revisar algunos aspectos importantes de este caso. Déjenme nada más, les voy a compartir otra vez la presentación. Listo. A ver, bueno, pues este caso pues nos genera varias cosas, ¿no? Creo yo. O sea, por un lado, pues esta forma tan despectiva de cómo se refiere a Dafne el propio fiscal, que además no lo hizo en un momento cualquiera. Eso fue parte precisamente de sus alegatos de clausura, fue parte de su alegato de clausura, y donde pues insistió en que Dafne tenía que ser condenada por homicidio calificado. Dafne fue condenada por homicidio calificado en primera instancia y esa sentencia fue confirmada en segunda instancia. Dafne logró obtener su libertad luego de que presentáramos un amparo directo y pues lográramos que además, bueno, es terrible, ¿no? Porque se ordenó la reposición parcial de juicio. A mí me parece que no tendría que haberse ordenado esa reposición, sino que se tendría que haber ordenado su libertad. Pero bueno, parte del análisis. A ver, no solamente tiene que ver con lo que dice el juez, oiga, le pido que usted evite ese tipo de analogías. O sea, no se trata simplemente de una ofensa. ¿Qué hay atrás de la utilización del término de perra al que se refiere precisamente el fiscal en su alegato de clausura? Bueno, pues ahí hay un estereotipo que está presente, que está pululando, y no solamente que tiene que ver con el discurso, con la argumentación por parte del fiscal, sino que ese estereotipo básicamente es el que va a sustentar la condena en contra de Dafne. Quiero nada más establecer una nota al pie, que además es importante para enmarcar el caso de Dafne. El caso de Dafne no se trata de un caso aislado, no es un caso esporádico de una situación de violencia obstétrica. En realidad, hay muchas Dafnes presas en este momento en el país. Hay aproximadamente, dice una de las organizaciones, Las Libres, una organización de la sociedad civil que tuvo la oportunidad de hacer un diagnóstico, una documentación muy amplia de diversos casos en el país, y lo que ha determinado, lo que ha identificado esta organización Las Libres, es que por lo menos hay 100 mujeres presas en este momento en el país, acusadas o sentenciadas por el delito de homicidio en agravio de sus hijas o hijos recién nacidos. Y en realidad lo que estamos en esos casos es frente a una situación de violencia obstétrica. De hecho, si ustedes buscan en internet, hay un movimiento muy importante en El Salvador que se llama por la liberación de las 17 o el caso de las 17, que precisamente las compañeras del Salvador han documentado 17 casos de mujeres que estaban presas, ya no están las 17, todavía hay algunas que están presas, pero ya han ido saliendo a partir de este movimiento que se ha vuelto internacional, de mujeres que están presas, y cuando se revisan, cuando se analizan los casos, básicamente lo que encontramos es que son mujeres que lo que sufrieron fue una situación de emergencia obstétrica. Fueron mujeres que o no llamaron a tiempo, o que no llegaron al hospital, o que los servicios de emergencia no llegaron a sus casas, y que el cordón umbilical se le enredó a la persona recién nacida y se estaba asfixiando. Incluso, por ejemplo, hay mujeres que estuvieron presas, una de las últimas que ha salido, ella salió por un beneficio, pero ya habían pasado más de 10 años encarcelada por un delito que realmente no cometió. Y vamos, regresemos al caso de Dafne y vamos precisamente, después de este marco que me parecía muy importante señalarlo, volvamos al caso de Dafne. El término perra que utiliza precisamente este fiscal. El fiscal, cuando hace este término, no solamente quería hacer una analogía que insultara a Dafne,
sino en realidad lo que estaba haciendo ese fiscal es precisamente tratar de traer a colación un estereotipo que tiene que ver con el instinto materno. Es decir, esta idea de que, y compararla evidentemente con algunas mamíferas, y pues lo hemos visto, ¿no? En las películas, en los documentales, etcétera, de cómo hay ciertos animales, ciertas mamíferas que defienden a sus cachorros de los peligros, por ejemplo, las leonas, por ejemplo, no sé, las perras, que es a lo que se refiere el fiscal, de cómo ponen en riesgo su propia integridad estas mamíferas para poder salvaguardar la integridad, la vida de sus cachorros. Es decir, pues básicamente lo que se esperaba es que Dafne actuara así como, pues a partir de forma instintiva. Pero vamos desmenuzando el caso. Esta es una falsa equivalencia, evidentemente, biológica, que es lo que buscaba hacer o trataba de hacer el propio fiscal. Como abogadas y como abogados penalistas, tenemos muy claro que en el delito de homicidio calificado, que es el delito por el cual finalmente se le dicta una sentencia a Dafne, hay un elemento subjetivo que tiene que acreditar, en este caso, la fiscalía. Y ese elemento subjetivo es el dolo. Es decir, conoce, quiere el resultado. No estamos hablando de dolo, no, estamos hablando de dolo, así, liso y llano. Ese es un elemento necesariamente que tiene que acreditar la fiscalía para poder solicitar en ese momento que se le dictara sentencia a Dafne por el delito de homicidio calificado. A partir de todas las pruebas que presentó, y además considerando que algo que se había documentado a través de los expedientes médicos, no solamente, digamos, previos al hecho, sino específicamente los que tuvieron que ver con la emergencia que sufrió, es decir, con el parto que hubo en ese baño de ese establecimiento público en donde trabajaba Dafne, más allá, digamos, de la historia de Dafne, con el hecho en sí mismo. Lo que sufrió Dafne aquel día es lo que se conoce médicamente como un parto fortuito. Es decir, un parto que se realiza o que ocurre fuera de las instalaciones hospitalarias. Otro elemento que está claro en el caso de Dafne y que también estaba en los propios expedientes médicos es que fue un parto con características de precipitado. ¿A qué se refiere un parto precipitado? Bueno, pues que hay mujeres que pues depende de muchas circunstancias. En realidad la literatura médica tampoco es clara. Hay mujeres que pueden tener un trabajo de parto que puede durar varias horas antes de que logren expulsar a su hija o a su hijo. O hay mujeres que el trabajo de parto dura menos de 2 horas. O sea, puede durar incluso media hora. O sea, hay mujeres que incluso en sus propias narraciones y a partir de la propia experiencia, hay gente que dice, no, pues yo apenas si alcancé a llegar al hospital. ¿De qué depende que una mujer pueda tener un parto precipitado? Pues es que eso es parte de lo que no ha aclarado la medicina. O sea, hay muchos factores, pero no hay uno específicamente que podamos determinar, porque hay mujeres que pueden tener un trabajo de parto prolongado o mujeres que pueden tener partos precipitados. Generalmente, o hay una alta probabilidad que ante un parto precipitado se pueda tener un parto fortuito, es decir, porque no se va a alcanzar a llegar al hospital. O sea, simplemente lo va a tener pues lejos o fuera de las instalaciones hospitalarias. Y de eso ustedes saben muy bien, porque precisamente en Oaxaca se han documentado ampliamente y ha sido también motivo de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de casos de mujeres que llegan a parir a los hospitales públicos y les dicen, no, señores, que a usted todavía le falta, empezó apenas con dolores, vaya y dése la vuelta, y ya cuando tenga ya los dolores más fuertes y más constantes, entonces viene y la atendemos. Y entonces resulta ser que las mujeres terminan pariendo afuera de las instalaciones hospitalarias precisamente por no haber sido recibidas. Es decir, son mujeres que tuvieron partos con características de precipitado y que por esa condición biológica derivó en un parto fortuito. Todo esto lo tuvimos que aprender, pero
que es muy importante porque eso nos permite establecer cómo a partir de esta condición se puede acreditar un elemento subjetivo como es el dolo. No hay forma, simplemente no hay forma. O sea, es algo que médicamente no se puede, o sea, que médicamente no es posible identificarlo, no es posible determinar qué mujeres pueden tener determinados partos precipitados y cuántas van a durar horas y horas en trabajo de parto. Y eso generalmente ante un parto precipitado puede derivar en un parto fortuito. ¿Cómo bajo estas circunstancias, bajo estas características, puede considerarse que puede existir o cómo se puede considerar que se actualiza el elemento subjetivo del dolo? Pues no hay forma. La única forma es precisamente a partir de un estereotipo de género, que es justamente lo que hizo la fiscalía. Entonces, no es simplemente que el fiscal pues se le haya ido una ofensa, no es simplemente que el fiscal haya dicho, ah, no, es que es indignante este caso y esta mujer se comportó ni siquiera como una... No es eso. Lo que hay atrás es justamente un estereotipo que en ese momento le sirvió al fiscal para poder acreditar pues que se actualizaba el delito de homicidio calificado, porque simplemente de otra forma no había manera de concluir su acusación. Y lo preocupante, por supuesto, es cómo el juez le compró esa idea, y no solamente el juez, también un grupo de magistrados que finalmente confirman esa sentencia. Atrás de todo esto es qué esperaba, o bajo esta idea, pues qué era lo que esperaba tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, tanto el juez de enjuiciamiento como el Tribunal de Apelación, qué es lo que estaban esperando de Dafne. Coloquémonos otra vez en aquel día donde Dafne tiene un parto precipitado y fortuito, o con características de precipitado y fortuito. Bueno, pues básicamente lo que estaba esperando tanto las autoridades de procuración y de impartición de justicia es que Dafne, que dicho sea de paso y ustedes lo observan en esa audiencia, Dafne refiere, es que yo no sabía, yo desconocía que estaba embarazada y de pronto ahí, es que cómo va a saber, pues es que ella tiene que saber, pues es que es mujer. Bueno, pues también ahí hay un estereotipo, porque se asume que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues tenemos una especie de chip que nos dice no solamente que tenemos que saber en qué momento estamos embarazadas, a pesar de que podamos confundir los síntomas. No importa, porque además pues eso se mezcla con otras enfermedades o se puede mezclar con otra enfermedad, no necesariamente con el embarazo. Pero no solamente eso, se espera que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, pues sepamos cómo actuar frente a un parto que no está siendo atendido en los hospitales o por las autoridades sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que esperaba la Fiscalía? ¿Qué es lo que esperaba las autoridades judiciales de Dafne? Pues que Dafne, ante la sorpresa de haber tenido un parto, porque ya no sabía que estaba embarazada, y aunque hubiera sabido, no importa, tuvo un parto precipitado y fortuito, estaba en un centro comercial, expulsa a su hija cae al excusado, se golpea en la cabeza, ella tiene un desgarre de segundo grado, tal y como señalan los reportes médicos. Ese desgarre de segundo grado le implica una pérdida de más de 2 litros de sangre, lo que necesariamente genera un shock hipovolémico. Como consecuencia de ese shock hipovolémico, sabemos que implica la pérdida de conocimiento. Y entonces, a pesar de esas condiciones físicas que están perfectamente documentadas, pues lo que esperaba la autoridad es que Dafne se sobrepusiera, se aguantara el dolor, se aguantara la sorpresa, evitara desmayarse a toda costa, sacara a su hija del excusado y corriera al hospital más cercano, que dicho sea de paso, estaba a 5 minutos. Todas esas conductas que la autoridad en el fondo le estaba exigiendo a Dafne, la autoridad no se ocupó de exigírselas
al personal de Liverpool, a toda la bola de mirones que estuvo entrando y saliendo del baño público, pero que estuvo pendiente, no se le exigió a los paramédicos, no se le exigió a ninguna otra de las personas que estuvieron, contamos más o menos más de 20 personas que estuvieron ingresando a ese baño donde Dafne se desangraba, y nada de eso se le exigió a todas esas personas. A la única que se le investigó, a la única que se le evaluó en términos de su conducta, fue precisamente a Dafne. ¿Y por qué solo a Dafne? Pues precisamente porque en la actuación de las autoridades, particularmente las encargadas de la investigación, ella era la responsable. Pero no solo eso, decirlo, no solamente fueron los fiscales, ya he dicho, fueron también juez, magistrado, pero no solo, también los abogados defensores que antes de que ingresáramos a la defensa de Dafne, ya habían pasado 3 grupos de abogados la defensa de Dafne, 3 grupos de abogados. Esos 3 grupos de abogados, todos particulares, le habían dicho a Dafne, no, Dafne, es que ni cómo ayudarte, la única responsable de esto eres tú. No, Dafne, pues es que tú tienes que asumir las consecuencias y lo que te sugerimos en todo caso es un abreviado. Es decir, acepta tu responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? ¿De que por el hecho de ser mujer no saber cómo actuar? Otra vez, ¿cómo permea estos estereotipos de género, no solamente en la actuación de las autoridades, sino también de las abogadas y de los abogados defensores? ¿Qué implicó esta utilización del estereotipo de género en el juicio concretamente? Primero, en la investigación, una falta de objetividad por parte de la autoridad investigadora. Y segundo, también en el caso del juez, pues una actuación sesgada, discriminatoria, en el caso de Dafne. Una persona tiene derecho a acceder a la justicia, a ser juzgada en condiciones de igualdad. Otra vez, el principio de igualdad es un principio que es transversal a todos los derechos y justamente Dafne no fue juzgada a partir de ese principio transversal. Fue juzgada a partir de criterios de estándares discriminatorios. Por eso podemos decir que uno de los principales obstáculos para garantizar la igualdad, particularmente en el caso de las mujeres, en los tribunales, pero no solo en los tribunales, sino en general en el sistema de procuración y de impartición de justicia, son precisamente los estereotipos de género. Quiero mostrarles otro video que tiene que ver con otro caso que también nos permite ejemplificar cómo operan estos estereotipos de género y que además me parecen muy importantes porque siempre podemos identificar estos estereotipos en los casos donde las mujeres son víctimas, pero híjole, hay tantos más en donde las mujeres son las imputadas o las acusadas y es justamente donde son más, bueno, no sé si son más, pero son altamente dañinos porque pues las mujeres terminan siendo sentenciadas a muchos años. A ver, este es el segundo video que les quiero mostrar. Salí de la escuela temprano tras entregar trabajos y fui a buscar a mi papá. Y a una cuadra de tomar mi parada, de tomar mi camión, me abordó un tipo y comencé a correr con la esperanza de que hubiera gente que pudiera ayudarme ahí. Y fue cuando este tipo llegó y me abrazó del cuello con un cuchillo. Me dijo que caminara con él, que acababa de picar a alguien y que no le iba a importar hacerlo también conmigo. Caminamos por una calle oscura que está cerca de ahí y había gente que nos miraba raro. Se daba cuenta de que algo estaba mal ahí. Y no hacía nada, o sea, solamente nos miraba. Yo tenía el cuchillo en el cuello, el tipo amenazándome de que no gritara, de que no hiciera nada. Después seguimos caminando y llegamos abajo de un puente automovilístico. Y abusó de mí varias veces ahí. Me llevó de un lugar a otro y hizo lo mismo varias veces. En lugares donde la gente pasaba, los carros pasaban, no hicieron nada. En el último lo hizo más de 10, 15 veces.
decía que me iba a morir, que en serio quería morirme, que ya lo había merecido. Entonces comenzó el forcejeo porque intentó enterrarme el cuchillo con el que me había amenazado. Tapé la punta del cuchillo con mis manos y comenzamos a forcejear. El tipo comenzó a quererme quitar el cuchillo y se fue el mango. Me empezó a decir que me iba a matar, que ya me iba a morir, que me lo había ganado y que de todos modos ya me había violado. En el forcejeo que estábamos haciendo, porque él me decía que entonces iba a sacar su otra navaja, que me iba a matar, que se lo diera, yo sentí que el cuchillo se enterró. Recuerdo que giré, empujándolo con mis piernas, me lo quité de encima. El tipo se sube arriba de mí y me dice que lo acabo de picar en el pecho. Empecé a llorar y me puse mi ropa. Realmente pedía auxilio y nadie hacía caso. Y fue cuando llegaron 2 motocicletas. Empezaron los policías a verme, yo estaba llorando demasiado. Después me llevaron al equipo, parecía como desmayado. Cuando dijeron que lo habían encontrado, no creí que no había sido cierto. No creí que el tipo estuviera muerto. Me enteré 2 días después. Y me imaginé en ese momento cuántas niñas, cuántas personas no pasan por eso. Y yo creyendo que eso nunca me iba a pasar a mí. Desde ese día no he podido salir normal como antes, sin tener que ir solamente con mis papás a lugares específicos como asociaciones, a consultas, a odontólogos que revisen las marcas de los dientes de este tipo que me mordió. He estado encerrada en mi casa prácticamente ya casi 28 días. No entiendo por qué y me sigo preguntando el por qué hay carpeta abierta sobre homicidio a la cual no nos quieren dar acceso, no nos quieren dar información ni siquiera. Se me culpa de algo que desconozco y solamente lo único que se tiene son rumores de que en cualquier momento pueden venir por mí y no entiendo por qué. El escenario justo después de todo lo que pasó, yo creo que sería poder salir a la calle sin que se me señale o sin que se me inculpe, poder vivir la vida de la forma de antes. Bueno, este es el caso de Itzel. Y aquí hay varios elementos que tenemos que ir precisamente comentando, que me gustaría comentar con ustedes. Bueno, primero, decir que resultaba altamente lamentable la actuación de la hoy Fiscalía, en ese momento Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, precisamente en pues ocupar valiosos recursos institucionales, tanto materiales, humanos, pues en estar investigando a una joven que básicamente pues lo que había hecho era pues actuar en legítima defensa. Había claramente una excluyente de responsabilidad. Ustedes observaron, pues ella tenía varias cicatrices en su cuerpo, en su rostro, en sus manos, que prácticamente pues eran consistentes
con la declaración que ella había rendido ante la autoridad en su momento, en el momento en el que ocurrieron los hechos. Y aquí hay varios elementos que yo quiero resaltar. Primero, que no quiero dejar de mencionar, con una idea que tenemos siempre de que cuando una mujer, y en este caso una niña, está en riesgo, la sociedad corre presurosa a auxiliarla. Eso no es cierto. Quienes conozcan la Ciudad de México y el lugar donde refiere Itzel que ocurrieron los hechos, pues es un lugar bastante transitable, no importa la hora, porque además justamente está ahí una de las centrales de autobuses, ahí confluye no solamente el metro, sino otros medios de transporte. Entonces es un espacio bastante transitable, hay cámaras, de hecho, a unos metros está una estación de policía y sin embargo, y además considerando la narración de la propia Itzel, pues mucha gente observó su rostro. O sea, vio una criatura, una niña de 15 años caminar con un sujeto que, pues por las características y lo que refiere Itzel, pues no necesariamente tenía el mejor aspecto y aún así ninguna persona intervino, le llamó a la policía, nada. Simplemente no actuaron y dejaron que todo ocurriera. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, ¿qué hay atrás o qué es lo que yo quiero que justamente podamos analizar? Pues ustedes saben que además la Ciudad de México tiene un problema severo y también tiene una sociedad activa que constantemente ha denunciado el incremento de la violencia, particularmente de los feminicidios. Muchos feminicidios que permanecen en la impunidad, también se denuncia constantemente las agresiones de índole sexual, donde lo que vemos pues es una lentitud por parte de las autoridades, no hay una proactividad, a menos de que las familias, sus representantes, las propias víctimas estén, digamos, insistiendo en una investigación diligente. Y por otro lado, cuando tenemos casos donde las mujeres, y en este caso una niña, no perdamos de vista que se trata de una niña, tiene 15 años, es una adolescente, pero no deja de ser una niña, hay, al parecer, una proactividad por parte de la Fiscalía que de pronto parecería que no tiene explicación, pero en realidad sí hay una explicación al respecto y eso es parte de lo que quiero que analicemos. Primero decirles que, en general, cuando hablamos de la fuerza física, las mujeres somos educadas, y también los hombres, no solamente las mujeres, somos en general todas las personas, y particularmente las mujeres, vivimos y somos educadas bajo una idea de cierto temor a los hombres. Y eso probablemente para muchos de los que están aquí les sea ajeno o simplemente incomprensible o incluso les pueda parecer radical. Pero esa es una experiencia que sí tiene que ver y que atraviesa con el género. Ustedes pueden preguntarle a cualquier mujer de su entorno y muy probablemente esas mujeres le digan que cuando vamos caminando en alguna calle y hay un hombre que se aproxima, ese hombre no nos está haciendo nada. Puede no tener ningún aspecto que podamos identificar como desaliñado, no. Simplemente es un hombre que se acerca y que va caminando por la misma acera. Es altamente probable que esa mujer lo que haga es instintivamente cambiarse de acera. Porque, ¿qué hay atrás de eso que estoy señalando como instintivamente? Pues hay toda una educación. Las mujeres hemos sido educadas históricamente para estarnos cuidando, para tenerle un temor a los hombres, porque lo que se ha dicho es que los hombres siempre son más fuertes en términos físicos. Esa es la idea generalizada. Ahí está esa preconcepción, que en muchos de los casos puede actualizarse, sí, puede actualizarse, pero no en todos los casos. Sin embargo, esa es la idea que culturalmente ha estado presente. Ahora bien, bajo este supuesto, y como se considera que ese es un atributo específicamente de los hombres, por eso cuando estamos en una situación de confrontación como esta, como la que narra además una niña de 15 años frente a un hombre adulto de más de 40 años que le doblaba el tamaño, el peso, etcétera, por eso cuando ella refiere que hubo un enfrentamiento y que de ese enfrentamiento quien sale victoriosa es ella, pues simplemente a la autoridad no le cuadra, porque desde la lógica que hemos sido educadas, pues quien tendría que en este caso haber terminado muerta, pues es en realidad ella y no él.
Por eso, cuando Itzel refiere que esa, digamos, investigación o esa insistencia, pues estaba muy preocupada porque no solamente tenía que ver con ella, decía, tengo miedo de que vengan por mí, pero es que ya habían ido a interrogar a su papá, a su mamá, habían ido a sus trabajos, o sea, habían estado haciendo lo que se conoce como trabajos de cobertura, habían estado vigilando su casa, habían ido a interrogar a los empleadores de su padre y de su madre, precisamente porque bajo esa lógica, pues en una situación de enfrentamiento, la mujer, en este caso una niña, no podía ganar simplemente. La lógica para la autoridad es, aquí hubo alguien más, alguien que pudo haber intervenido y quien pudo haberle privado de la vida. Entonces, pues ahí tenemos ese estereotipo. Por eso le era tan difícil a la autoridad, en este caso a la fiscalía, entender y aplicar pues un excluyente de responsabilidad pues que está en los códigos penales, que es la legítima defensa, que eso básicamente lo podría haber hecho desde el día, pues si no quieren uno, pues sí en el día 2 y continuar con la labor de investigación en otros casos, pero no, tuvo abierta la carpeta de investigación durante varios meses y tuvo aterrorizando a esta niña y a su familia también durante varios meses hasta que, bueno, claramente se le puso un alto y se le identificó precisamente, pues, qué era lo que había atrás. Uno, no le creía a Itzel y dos, había en su actuación un estereotipo de género. Y bueno, eso es justamente lo que quiero que hablemos. Bueno, ya les decía yo que uno de los principales obstáculos que tenemos. ¿Qué insistimos y qué reiterar precisamente, y con esto ya estoy a punto de terminar, qué reiterar precisamente cuando hablamos de los estereotipos de género que no se pueden utilizar en las labores de investigación y de juzgamiento, particularmente en los casos de violencia contra las mujeres? Hay una clara prohibición por parte de la Corte Interamericana, el Comité de la CEDAW, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay abogadas, hay abogados que pueden insistir, bueno, sí, pero esa es mi opinión. Bueno, pues podrá ser su opinión, pero no la pueden materializar. O sea, hay una prohibición expresa. O sea, la consecuencia necesariamente puede ser o la reposición del proceso o del juicio, por ejemplo, o puede ser incluso la libertad, y que tendría que ser la libertad de las personas, ¿no? La perspectiva de género va a ser la herramienta a insistir en una manera precisamente para realizar y garantizar el derecho de igualdad, que precisamente es lo que limita o lo que obstruye la utilización de los estereotipos de género. La perspectiva de género va a ser ese remedio para contrarrestar esos efectos nocivos que el derecho ha producido por sí mismo hacia las mujeres, pero también va a ser una poderosa herramienta que nos va a permitir ir equilibrando esas relaciones históricas de desigualdad que ha habido entre mujeres y hombres y que tenemos que reconocerlas precisamente para poder utilizarla. Incorporar la perspectiva de género, ya lo había dicho, pero lo repito, que eso es muy importante, no significa hacer juicios sesgados a favor de las mujeres, sino reconocer las características que como grupo social hemos tenido o han tenido que afrontar. ¿Qué implica entonces la perspectiva de género en no pocas palabras, sino en que tiene varios elementos en el ámbito jurídico? Uno, nos va a permitir visibilizar esa asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, del género, la preferencia o la orientación sexual de las mujeres o de las personas en general. Va a permitir revelar las diferencias de oportunidades y derechos que llevan o que conllevan esa asignación a partir del sexo, la orientación, la preferencia o la identidad de género. Va a permitirnos también evidenciar las relaciones de poder que se originan a partir de esas diferencias. Va también, que eso es muy importante, hacerse cargo de vincular las cuestiones relacionadas o la relación que existe entre el género, la raza, la religión, la edad, las creencias. Desde la perspectiva de género nos permite identificar que las mujeres somos diversas. No hay un modelo de mujer, no hay un solo tipo de mujer, hay una diversidad de mujeres y eso pues está evidentemente influenciado por
la raza, la religión, la edad, las concepciones, las creencias políticas. También la perspectiva de género va a permitir preguntarnos de ese impacto diferenciado, porque también de eso se ha tratado esta conversación. Va a permitirnos identificar ese impacto diferenciado que tienen las leyes o las políticas públicas basadas en esas asignaciones, diferencias o relaciones de poder. Es decir, nos va a permitir desmontar esta idea de la neutralidad o de la generalidad que tienen el derecho o las normas como característica. Y va a determinar cuando existe un trato diferenciado, ese trato diferenciado resulta ser arbitrario, pero a veces ese trato diferenciado resulta ser necesario, porque cuando trato de la misma manera a personas que no están en las mismas circunstancias, pues en realidad puedo estar actuando de forma discriminatoria. Y eso es lo que nos va a permitir la perspectiva de género. Y finalmente, aquí ustedes van a poder observar diferentes criterios que ha tenido ya el Poder Judicial de la Federación, donde establece precisamente todo lo que les he dicho. O sea, porque no es que sea, digamos, ideas que tenemos algunas abogadas, sino que eso ya ha sido o ya ha ido permeando precisamente en las decisiones de los tribunales. La perspectiva de género no solamente es importante como herramienta, sino que es obligatoria. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver precisamente qué implica la perspectiva de género de acuerdo al Poder Judicial. Por ejemplo, en esta tesis que es de un tribunal colegiado, nos habla precisamente, esta tesis hace énfasis del deber de cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y de las normas, a pesar de que están realizados, es decir, bajo esta idea que hemos hablado de que pues todo el mundo es igual y que yo estoy aplicando y estoy haciendo esta interpretación, no importa si es mujer o hombre, pues sí, es que en realidad sí lo tienes que tener en cuenta. No puedes hacer una interpretación, una aplicación así en abstracto, porque eso puede tener un efecto nocivo o discriminatorio. Habla precisamente también esta tesis, esta es otra tesis, es una tesis aislada, que habla de la importancia de identificar de manera adecuada las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres en el contexto específico. Es decir, forma parte de la incorporación de la perspectiva de género en materia de acceso a la justicia. Es importante también en esta tesis, que también es una tesis aislada, nos habla de que es necesario en la autoridad, en la tarea jurisdiccional, ustedes lo pueden ver ahí, utilizar la perspectiva de género como una herramienta que permita valorar los roles de género en la sociedad y las afectaciones que tienen estos roles en las tareas o en las acciones o en las mujeres, para desalentar precisamente prácticas que resultan ser discriminatorias. Y dice, la aplicación diferenciada de una norma jurídica no entra en todos los casos bajo la categoría de una medida tendiente a evitar la discriminación en contra de la mujer y alcanzar la igualdad de hecho entre ambos géneros. Es decir, hay medidas que resultan ser necesarias precisamente para contrarrestar esos efectos nocivos, pero justamente para eso nos sirve la perspectiva de género, porque nos permite identificar cuándo esas diferencias resultan ser necesarias y cuándo son arbitrarias y resultan ser discriminatorias. Aquí, esta tesis también aislada. Bueno, estas son aisladas, pero vamos a ver la que es jurisprudencia. Dice, el juez debe cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto a las funciones de uno u otro género, así como para actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación. Es decir, tenemos que empezar a cuestionar la norma, esas normas pues que seguimos arrastrando y que no necesariamente están interpretadas o están elaboradas o están promulgadas en clave de derechos humanos, en clave de perspectiva de género. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de discriminación, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. La violencia, los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben de actuar bajo la perspectiva de género.
que implica la perspectiva de género, marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo, así como políticas públicas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. Aquí nuevamente nos dice que la perspectiva de género permite visibilizar una situación de desventaja en relación con la edad, por ejemplo, de la víctima del delito. Y bueno, pues ahí vamos a tener otras tesis, no son muchas, la verdad, pero son bastantes en términos de que vamos construyendo un amplio corpus juris de protección. Y esta es justamente la que quiero llegar. Esta tesis, una tesis jurisprudencial, es de abril de 2015, bueno, son varias, ¿no? Es una tesis de 2016 y es por reiteración. Ahí están todos los antecedentes. Vamos a revisarla. ¿Qué es lo que nos dice esta tesis? Bueno, nos habla sobre juzgar con perspectiva de género y habla sobre el acceso a la justicia. Y establece que es una obligación que tiene que realizarse de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional, la incorporación de la perspectiva de género. Es decir, tiene que juzgar con perspectiva de género. Y dice, ¿qué implica juzgar con perspectiva de género de acuerdo a esta jurisprudencia del año 2016? Primero, identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. 2, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género. Entonces, otra vez, ahí la importancia, yo les decía al inicio, es un componente de la incorporación de la perspectiva de género, entendiendo la perspectiva de género como una herramienta para materializar el principio de igualdad. Es un componente la identificación de los estereotipos de género. Es un elemento que de verdad, o sea, requiere de un análisis muy, muy específico. Porque al ser un elemento que está relacionado con la discriminación, vivimos en un país donde la discriminación la tenemos en el tuétano. Es decir, o sea, tenemos, de verdad, la tenemos ahí insertado, o sea, en lo más profundo del hueso. Entonces necesitamos justamente ir cambiando un montón de ideas de la forma en la que se nos ha enseñado el derecho, y eso no es un proceso ni fácil, ni pacífico, y es sumamente doloroso, también hay que decirlo. 3, y este es particularmente interesante porque también genera mucho debate, particularmente entre los procesalistas. Dice, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar tal situación, y me refiero a esta situación de desequilibrio, de desigualdad de poder, o de que exista algún sesgo relacionado con la discriminación, dice, se puede, en este caso el juez, deberá ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. 1, 2, 3, estalla la bomba. Claramente, pues hay un montón de abogadas y de abogados que pueden decir cómo la Corte está diciendo esto si estamos en un sistema penal acusatorio. Esto sería imposible de considerarse. Bueno, pues es una jurisprudencia y en esta jurisprudencia pues la Corte no hace una distinción, el intérprete no tiene por qué, y quien lo aplica pues no tiene por qué hacer esa distinción. Eso aplica también en materia penal. 4, de detectarse la situación de desventaja, de detectarse que hay una situación de desventaja, es importante cuestionar el derecho aplicable, evaluar el impacto diferenciado de la solución de acuerdo al contexto. 5, aplicar los estándares de derechos humanos a todas las personas involucradas. Ojo, eso es muy importante. O sea, la perspectiva de género no tiene que ver con que, entonces vamos a violar los derechos humanos de la otra persona, el debido. No, no, no. O sea, la perspectiva de género implica que a todo mundo se le tiene que respetar los derechos humanos en un juicio o en un caso, en la investigación, en el procesamiento. Aquí a nadie se le va a eliminar ni se les va a limitar sus derechos humanos. Se tiene que respetar necesariamente para que se materialice también la perspectiva de género, especialmente a las niñas y los niños. Y ojo también, el incorporar o el aplicar los estándares internacionales es muy importante. Tener cuidado en no caer en lo que Francis Capou ha llamado formalismo mágico. Es decir,
como citar un montón de instrumentos internacionales y asumir que por eso ya estoy incorporando los estándares internacionales porque estoy citando la Convención Belém do Pará, pero no estoy haciendo ningún tipo de ejercicio de razonamiento de por qué ese estándar o ese criterio se aplica al caso concreto. Entonces, no caer en ese formalismo mágico, porque si no, eso no significa que estemos cumpliendo con la aplicación de estándares internacionales, y obviamente también va de la mano con procurar un lenguaje incluyente con el objetivo de asegurar el acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Ustedes saben que hay un pues movimiento, yo lo llamaría muy importante en México, particularmente de jueces, juezas que han estado hablando sobre la forma, y que incluso la Corte ya lo va adoptando cada vez más, precisamente de adaptar el lenguaje de las sentencias, pues para quienes va dirigido, no para las personas que son los justiciables. En general, el acceso a la justicia, al ser un derecho, pues no tendría que pasar por un intérprete, no tendría que las personas en general, la ciudadanía no tendría que tener a un intérprete que en este caso viene siendo el abogado o la abogada, que le esté explicando qué es lo que quiso decir ese juez o esa jueza al estar resolviendo su asunto. Tendríamos que buscar precisamente un lenguaje mucho más democrático, mucho más incluyente, donde la gente pueda entender claramente a qué se está refiriendo, qué estamos hablando, porque finalmente, pues de eso se trata la justicia. No de que la entendamos unas cuantas personas, sino de que sea algo que sea pues para todas las personas. Y bueno, finalmente, lo que se busca con la incorporación de la perspectiva de género en general es precisamente que ese derecho que históricamente ha propiciado la subordinación de las mujeres frente a los hombres pueda ser también un elemento emancipador. Pues les agradezco de verdad su paciencia para atender a esta conferencia. De verdad, les agradezco mucho pues la posibilidad de compartir el día de hoy con ustedes. Muchas gracias.